Bienvenidos a nuestra serie de exposiciones bíblicas Aprendizajes de Cuarentena. Deseamos que esta experiencia de pandemia nos instruya y nos enseñe. Y en este día aprendamos un poco de dependencia. Dios te bendiga. Hola querida iglesia, es un gusto saludarles a esta hora. Me da mucha alegría poderme encontrar con ustedes a través de este medio. Para mí es un inmenso privilegio y una alegría muy grande poder compartirles esta mañana la palabra del Señor. Hemos tenido un tiempo bastante intenso con todo esto de la pandemia y seguramente nos ha dejado unos aprendizajes para todos importantes para tener en cuenta. Entonces, la serie Aprendizajes de Cuarentena, y hasta el momento hemos tenido un aprendizaje, hemos visto un aprendizaje, el aprendizaje sobre la privación. Hoy tendremos una nueva enseñanza, un nuevo aprendizaje con relación a esto de la cuarentena, y es dependencia. Ese es el aprendizaje otro de los aprendizajes que la cuarentena nos ha dejado, un poco de dependencia. Creo que todos hemos tenido la oportunidad de reflexionar sobre el momento que estamos viviendo. Muchas cosas que creíamos seguras se han ido, independientemente de cuál sea nuestra manera de ver el mundo y de cuáles sean nuestras creencias. Para todos nosotros, cristianos y los no cristianos, la pandemia del coronavirus ha sido algo totalmente desconcertante. Todo esto parece como salido de una película de ficción. Nunca antes habíamos experimentado el confinamiento de ciudades ni el confinamiento de países, el cierre de fronteras, la prohibición de viajes, la falta de servicios a excepción de los servicios más esenciales y la prohibición, por ejemplo, de eventos deportivos masivos. La velocidad con la que se expandió la pandemia trajo una presión enorme sobre todos los sistemas nacionales de salud. Las noticias en televisión nos mostraron calles vacías, supermercados desabastecidos, estadios vacíos e iglesias vacías. Ha sido algo muy intenso. Además, también nos mostraron hospitales llenos de gente y con una gran demanda de camas. La economía mundial sufrió una contracción de tal dimensión que se habla de que se necesitarán muchos años para que se pueda recuperar. Y querámoslo o no, debemos reconocer que la aflicción ha llegado a nuestra vida. Y otra vez, seamos creyentes o no, todos nos hemos sentido agobiados de alguna manera por la posibilidad de un contagio y de pronto vernos en una situación precaria de salud que pueda llevarnos a la muerte. También nos hemos visto sometidos a un aislamiento que nos ha presionado muchísimo durante muchos meses. Y como si fuera poco, los estudios que se han hecho con relación al virus pues son más bien poco alentadores. No se sabe mucho de esto, no hay vacuna a la vista y en un sentido esto ha generado una situación de mucha desesperanza. De hecho, hay mucha gente desesperanzada y he hecho esto como a modo de ver un panorama de cómo está la situación. Estoy tratando de recoger un poco lo que ha sido la experiencia durante todos estos meses de estar conviviendo con esta pandemia. Ahora, frente a la desesperanza, hay una historia en la Escritura que en sí mismo refleja mucho de desesperanza y de alguna manera retrata un poco lo que estamos viviendo. Es un relato que es estremecedor y el relato, óigame bien, el relato es estremecedor no tanto por los detalles que cuentan de lo que sucedió, no es tanto por eso, sino más bien por
por quien narra la experiencia y la forma en que esta persona cuenta esta historia. Y esta historia me acompañan tan amables allí en sus Biblias a la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 1. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios en el capítulo 1. Y vamos a estar allí en los versos 8 en adelante. Segunda de Corintios 1:8. Dice el apóstol Pablo: hermanos, no queremos que desconozcan las aflicciones que sufrimos en la provincia de Asia. Estábamos tan agobiados bajo tanta presión que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. Nos sentíamos como sentenciados a muerte. Pero eso sucedió para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. Él nos libró y nos librará de tal peligro de muerte. En Él tenemos puesta nuestra esperanza y Él seguirá librándonos. Mientras tanto, ustedes nos ayudan orando por nosotros. Así muchos darán gracias a Dios por nosotros a causa del don que se nos ha concedido en respuesta a tantas oraciones. Son 3 versículos y 3 versículos que tienen en sí mismos una enorme intensidad de lo que expresa Pablo. El relato que acabamos de leer es muy, pero muy fuerte. No es común estar viendo y que nosotros estemos oyendo a Pablo hablar de perder la esperanza de salir con vida, de sentirse él y sus compañeros como sentenciados a muerte. Estamos hablando de Pablo, el gran apóstol de la fe, hablando como en esos términos. Y yo confieso que para mí es abrumador escucharlo a él hablar así, porque en un sentido, en esos 2 primeros versículos que acabamos de leer, versículo 8 y parte del versículo 9, el apóstol allí se está expresando con un cierto tono de derrota, y eso no es usual en él, y eso abruma. Repasemos un poquito el texto nuevamente. Son 3 versículos, son muy cortos y bien podemos volverlos a mirar lentamente. Él habla en el versículo 8 de las aflicciones que sufrimos en la provincia de Asia. Ahora, no se sabe exactamente cuál fue la experiencia tan amenazante que abatió la vida de manera particular del apóstol, porque realmente lo que sabemos de él es que vivió muchísimas experiencias amenazantes, pero entre los estudiosos de este tema se sugiere que probablemente esa referencia que Pablo está haciendo es a lo que él vivió en la ciudad de Éfeso. Al menos hay hay elementos bíblicos que pueden sugerir eso, y son varios. El primero de ellos es la historia con este tipo llamado Demetrio, en Hechos capítulo 19 del verso 23 en adelante. Demetrio, les recapitulo un poco, un hombre que se dedicaba a las artesanías y que hacía figuritas en madera de los dioses y todo, y la presencia de Pablo allí alteró todo este asunto y Demetrio lo acusó de estar afectando todo completamente el negocio de la venta de estatuillas y todo, y realmente se armó un alboroto muy grande en Éfeso. Pero no solo esto, también Pablo comenta en 1 de Corintios capítulo 16 en los versos 8 y 9, y voy a leer en favor de ustedes. De hecho, ustedes los deben de tener ahí muy cerca porque es el último capítulo de la 1 de Corintios. Él menciona en 1 de Corintios 16, 8, 9 lo siguiente: pero me quedaré en Éfeso hasta Pentecostés,
porque se me ha presentado una gran oportunidad para un trabajo eficaz. Y ojo a lo que dice a renglón seguido el apóstol: a pesar de que hay muchos en mi contra. El apóstol se le ha abierto una posibilidad para predicar el evangelio en Éfeso, pero también reconoce que hay muchísimas personas que están en su contra. Y como si esto fuera poco, él hace una declaración también muy fuerte y muy contundente en 1 Corintios capítulo 15 y 32. Dice allí: en Éfeso luché contra las fieras. En Éfeso luché contra las fieras. Y es muy fuerte que el apóstol esté usando una expresión de ese tipo, fieras. Con esa expresión en sentido metafórico, el apóstol se está refiriendo a sus enemigos, contra los que batallaba, como dice el texto de estudio que estamos viendo esta mañana, como sentenciado a muerte. Quiero resumir, hermanos, esto diciendo que era tanta la hostilidad que tuvo que enfrentar el apóstol en Asia, que en ese par de versículos iniciales que hemos leído, el versículo 8 y parte del versículo 9, creo que podemos apreciar el abatimiento y la desesperanza que el apóstol vivió durante su paso por esa ciudad. Muy bien. Pero Pablo no se queda ahí. Pablo a continuación sigue su relato haciendo una reflexión de esos hechos que sucedieron en Asia en el versículo 9. Él dice: pero eso sucedió para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita los muertos. De algún modo, el apóstol entiende que tiene que dejar toda su autosuficiencia a un lado y depositar su confianza enteramente en Dios. Y con esto, básicamente, Pablo lo que nos está recordando es que su aprendizaje de dependencia con Dios continuaba, era permanente. Pablo, y déjenme expresar algo con relación a Pablo en este momento que es importante, porque enfatizo el asunto de la autosuficiencia. Pablo, todos lo sabemos, era una persona muy talentosa, era un hombre muy capaz, con unas cualidades completamente excepcionales. De hecho, el currículo que Pablo exhibe en Filipenses 3, del 4 al 6, y en Gálatas 1, del 13 al 14, no voy a leer esos textos, los referencio simplemente para que, si usted quiere, los consulte. En esos textos se hace una exhibición grande de todas las dotes, de todas las capacidades que el apóstol tenía. Y yo puedo decir, aunque la Biblia no es categórica en afirmar esto, en eso sí quiero ser muy claro, esta es una opinión de este servidor. Yo creo en un sentido que Pablo podría estar reflejando aquí una de las luchas que más pudo haber tenido él durante toda su vida, y fue la lucha de estar precisamente de ser presumido o de ser jactancioso. Esa probablemente pudo haber sido su lucha en el corazón, y creo que pudo haber sido esto porque hay un texto muy particular que nos refleja un poco de esto, de esa condición del apóstol. En 2 Corintios, en el capítulo 12, cuando el apóstol está hablando del aguijón de su carne, del aguijón que lo venía atormentando, él usa una expresión muy contundente. Observe, déjenme les doy el contexto. Él ha tenido una experiencia de subir al tercer cielo. Él no sabe si fue en cuerpo físico o de manera espiritual, y allá tuvo una experiencia única y formidable. Y en este verso, en este capítulo 2, en el verso 7, él dice lo siguiente. Dice: para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en el cuerpo. Para evitar que me volviera presumido. Es interesante
eso. Muy bien, pues al final del capítulo de este verso 9, Pablo está afirmando la resurrección, la cual funciona siempre como piedra angular en toda su teología y toda su cristología. La desesperanza, o noten esto, hermanos, la desesperanza que el apóstol está reflejando en el versículo 8, cuando habla de temer por su vida, es reemplazada completamente por la esperanza que proviene de Dios, que lo libró del peligro de muerte, como según lo afirma en el versículo 10. Es decir, con ese trasfondo de su experiencia en Asia, que fue pues la experiencia más penosa de su vida, Pablo termina este texto en el versículo 11, expresando su deseo de poder contar con el apoyo espiritual de los corintios por medio de la oración. Y esto finalmente lo único que nos está demostrando, hermanos, es el beneficio que trae la oración intercesora. Pablo creía que las oraciones de los cristianos unidos, sumada a la gracia de Dios, le habían salvado de la muerte, y que esa misma oración intercesora continuaba protegiéndolo y librándolo del peligro. La liberación de Pablo por Dios sería entonces finalmente reconocida y alabada por muchos, que serían bendecidos por el ministerio permanente de Pablo, por lo menos durante el tiempo que el Señor le permitió que estuviera en la tierra. Muy bien, hermanos. Al igual que la aflicción que narra Pablo cuando estuvo en Asia, el coronavirus ha representado una aflicción completa para todo el mundo. Esta pandemia ha significado ser alarma, esta pandemia ha significado para todos nosotros aislamiento, ha significado fragilidad, pena y por supuesto muerte. Déjenme les comparto una experiencia dolorosa en esto. Estoy en un grupo de pastores de la ciudad en el que oramos unos por otros por las necesidades. Por varias semanas, hermanos, el WhatsApp de ese grupo de pastores francamente se convirtió en un obituario. Cada día nos llegaban noticias e informaciones de pastores que estaban entrando a la UCI en estado grave, que estaban muy enfermos, que se iban agravando, y diariamente puedo decirles que podía estar muriendo, o por lo menos nos informaban de la muerte de algún pastor en algún lugar de nuestro territorio colombiano. Esta pandemia ha sido grandemente devastadora para la iglesia en general, y la pandemia avanza y no se prevé su fin. La pandemia nos recuerda a todos nosotros que somos vulnerables, porque esa pandemia modificó el orden mundial, cambió el ritmo de vida, trastocó todas nuestras agendas, modificó también el enfoque de vida y en muchos sentidos la misión de muchas personas. Fue y es una realidad que se ha impuesto de una manera imprevista y que francamente para todos nos es difícil de entender. Ahora, miremos un poco quiénes fueron los destinatarios de esta carta. Fueron los creyentes de Corinto, una ciudad bastante singular y con un parecido enorme a Medellín. Claro, uno tiene que guardar las distancias de tiempo entre las dos ciudades, pero miren las características de ambas. Ambas se identifican como centros económicos, comerciales e industriales muy importantes en su tiempo para la región en la que se encuentran. En las dos ciudades los estratos socioeconómicos son bastante heterogéneos y tristemente
ambas ciudades, tanto Corinto como Medellín, comparten sus excesos y banalidades y el desenfreno sexual. ¿Saben ustedes que en Corinto había un templo y allí habían prostitutas sagradas? Nosotros no tenemos esto aquí, pero realmente el turismo sexual de nuestra ciudad es bastante alarmante. Ahora, tanto Corinto como Medellín se glorían de sus logros y de sus hazañas. El orgullo de sus gentes los ha llevado hasta a menospreciar las personas de otras regiones. Incluso la iglesia de Corinto fue reprendida en varias ocasiones por Pablo porque hacía alarde de sus muchos dones. Y yo me atrevería a apostar de que si el apóstol viviera y se diera una pasadita en este tiempo por la iglesia de Medellín, probablemente nos regañaría a todos, porque creo que la iglesia de nuestra ciudad hace exactamente lo mismo. Y quería poner el contexto de las ciudades para mostrar que la fortaleza principal de Corinto y la fortaleza principal de esta ciudad es que se creen completamente ciudades autosuficientes. Son ciudades que creen que lo tienen todo. Nosotros los paisas creemos que somos la mejor, creemos que somos la última Coca-Cola del desierto, hermanos. Y el coronavirus nos ha demostrado que no es, que así no es, hermanos, porque de la autosuficiencia de Corinto no queda sino el registro histórico de lo que fue en los albores del cristianismo, y en contrapartida Medellín, al igual que las principales capitales de la vanagloria y orgullo del mundo, se han visto fuertemente impactadas por esta pandemia. Y a ciencia cierta es que el mundo asumía como verdad que tenía el control de todas las cosas. Y la iglesia en el centro de la sociedad, pienso que también creía que tenía lo mismo. Y la pandemia nos recordó que no solo no tenemos el control de nada, sino que por el contrario, estamos muy expuestos, somos muy vulnerables, y creo que los peores miedos que teníamos se hicieron realidad. Gran parte de la iglesia se encuentra en la misma condición de Job, cuando dijo: lo que más temía me sobrevino, lo que más me asustaba me sucedió. No encuentro paz ni sosiego, no hallo reposo, sino solo agitación. Ese texto está en Job 3, los versos 25 y 26. Bien, hermanos, entonces lo que podemos ver aquí son tres enseñanzas poderosas que Pablo nos deja en estos 3 versículos que hemos leído. Número 1, hacer perder al creyente toda confianza en sí mismo. Número 2, que el creyente ponga toda su esperanza en Dios. Y número 3, que la iglesia ore en intercesión. Otra vez, hay 3 enseñanzas muy valiosas que el apóstol Pablo nos está dejando consignadas en estos 3 versículos en 2 de Corintios capítulo 1 del verso 8 al 11. Y esas 3 enseñanzas son las siguientes: que el creyente pierda toda su confianza en sí mismo. 2, que el creyente ponga toda su esperanza en Dios. Y número 3, que la iglesia ore en intercesión. Vamos a hablar un poquito de estos 3 elementos, aun cuando los voy a presentar en un orden distinto al que acabo de mencionarlos. Hablemos del primero de ellos: hacer perder al creyente toda confianza en sí mismo. Muy bien. Este proceso de aprender a depender de Dios puede ser realmente muy doloroso,
¿Y por qué puede ser doloroso? Porque necesitamos destruir, apreciados hermanos, toda nuestra autosuficiencia. Necesitamos dejar a un lado toda nuestra voluntad independiente, nuestro egocentrismo, los intereses particulares, la vanagloria, todos los métodos humanos, toda esa moralidad nuestra que está cargada con una alta religiosidad y que en la mayoría de los casos no es ni siquiera bíblica. Porque si nuestra moralidad o la moralidad que exhiben algunos hermanos fuera bíblica, pues era completamente ajustada a lo que la Escritura dice. Pero en la mayoría de los casos no es así. Ahora, por supuesto que dejar todas estas cosas a un lado y poner eso a un lado va a exigir previamente un proceso de quebrantamiento. Así es. Eso es inevitable, eso es fundamental. Frecuentemente, hermanos, Dios nos permite sufrir hasta que llegamos a un punto en el que no tenemos más remedio que confiar en Él. Y esa es la verdad. Pablo y sus compañeros de sus experiencias en Asia fueron afirmados en esa lección. Y saben, voy a compartirles un testimonio personal con relación a eso. Al principio de la pandemia, al igual que todos, yo leía y veía las noticias y miraba esto era en términos de estadísticas. Tantas personas en Italia, tantas personas en Francia, tantas personas en todos lados. Una persona en Colombia, 50 personas en Colombia, 500 personas en Colombia y todo esto. De un momento a otro empecé a recibir mensajes en mi celular en el que me decían: a 100 metros de donde usted se encuentra hay personas con coronavirus y ya hasta ahí las estadísticas, ¿no? Hasta ahí van llegando las estadísticas, hasta el momento en el que nos informan a mi esposa y a mí que nuestra hija mayor salió positivo para COVID. Hasta que me informan que mi madre salió positiva para COVID. Ahí se terminaron todas las estadísticas. Ahí se terminó la manera de ver con distancia esto. El coronavirus para nuestra familia tenía nombre y apellidos y estaban más cerca de lo que nos llegamos a imaginar. No hubo otra opción, y no es porque hubiera opciones, sino porque abocados frente a esta realidad y frente a este drama tan intenso que estábamos viviendo, nos tocó arrojarnos y abrazarnos completamente en los brazos de Dios, confiar en Él, suplicarle a Él, pedirle a Él que tuviera misericordia de mi hija y de su abuela, de mi madre. Puedo decir con descanso que Dios tuvo misericordia. Allí hubo un triunfo de Él enorme. No tuvieron que ir, no fueron internadas en ninguna clínica, no fueron internadas en ninguna UCI. De esto salieron ambas. Y hay que tener en cuenta que mi madre tiene 87 años. Es una persona que por su edad está en un nivel de vulnerabilidad absoluto, enorme. Pero Dios la guardó, Dios la cubrió. Para mí, para todos en casa, esto fue una enorme lección de depender de Dios, completa. Allí no había nada que hacer, allí no importaba nada, ni nuestros estudios, ni lo que supiéramos, nada, absolutamente nada, ni los recursos que podíamos tener. Dependíamos, era completamente de la misericordia del Señor. Es que, hermanos, la confianza en Dios solo es posible si nosotros hacemos una negación voluntaria de todas nuestras ambiciones y nuestras
expectativas personales, ambiciones y expectativas personales que impiden la obra del Señor en nosotros. Lo que vale y lo que tú y yo tenemos es un tesoro que está en vasijas de barro, y ese tesoro es Cristo, y las vasijas de barro somos tú y yo. Otra vez, tenemos un tesoro y ese tesoro está en vasijas de barro. Pablo nos lo recuerda en 2 Corintios, en el capítulo 4, cuando dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder de Dios, para que la excelencia sea de Dios y no de nosotros. Otra vez, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Nosotros somos los vasos de barro, y el tesoro que guardan esos vasos de barro es nuestro Señor. Hermanos, muchos creemos que las aflicciones por las que nosotros pasamos son castigos de Dios, pero en la mayoría de los casos no lo es. Es simplemente Dios queriendo enseñarnos a que confiemos en Él. Es Dios queriendo enseñarnos a que dependamos de Él, así como lo vivió Pablo y sus compañeros durante su expedición en Asia. Otro punto, que la iglesia ore en intercesión, dice el versículo 11. La iglesia tiene que orar, hermanos. La iglesia debe orar. Está en el ADN de la iglesia. Es la razón de ser de la iglesia, hermanos, orar. Pablo reconoce que él necesita las oraciones de otros, y eso Dios lo arregló así. Somos parte de un cuerpo y nos necesitamos mutuamente. Lo que este verso 11 nos está diciendo es que la oración intercesora por los que sufren es vital. La oración intercesora, hermanos, es una estrategia divina que nos ayuda a que los problemas y las pruebas que vengan no hagan daños irreparables. Otra vez, la oración intercesora es una estrategia divina que nos ayuda a que los problemas y las pruebas que vengan no hagan un daño irreparable. La fe, el compañerismo, el consuelo y el servicio que Pablo menciona en ese texto se hacen posibles solo por la gracia de Dios, y la cadena de oración es el medio para asegurar que las bendiciones de Dios se derramen sobre el pueblo de Dios, en este caso en particular sobre los corintios. Y sea esta la ocasión, hermanos, para recordar que estamos en la comodidad de nuestros hogares, y desde allí nosotros simplemente podemos ayudar a nuestros hermanos que están sufriendo, orando por ellos. Eso lo podemos hacer. Nuestra iglesia ha hecho un énfasis desde su línea pastoral a través del pastor Roller, enfatizando muchísimo la oración comunitaria, la oración de unos por otros. Creo que todos hemos recibido llamadas de distintas personas en las que nos preguntan cómo están, en las que quieren saber cómo nos encontramos, y en esas mismas llamadas oran por nosotros. ¿Saben? Es muy frecuente ver que las personas en las circunstancias más difíciles son los guerreros más fieles en la oración. Y hermanos, francamente la tecnología que tenemos nos provee de muchísimos recursos para mantenernos en contactos unos con otros, y este
Esta es la prueba de eso, hermanos. No podemos reunirnos en nuestra sede, pero podemos reunirnos, podemos compartir, podemos vernos y podemos orar unos por otros a través de estos medios. Punto número 3. Entonces hemos visto que el creyente debe perder toda confianza en sí mismo. Número 2, hemos visto que la iglesia ore con intercesión. Y número 3, que el creyente ponga toda su esperanza en Dios, como lo dice el verso 10. Uno de los regalos más misericordiosos que Dios puede darnos es un conocimiento profundo y claro de nuestra dependencia en Él para todo. El vivir la vida cristiana se basa realmente en una dependencia en la gracia de Dios que recibimos a través de nuestro Señor Jesucristo por el poder del Espíritu Santo. Y miren la manera como Jesús lo expresa en la Escritura. En Mateo 11 Jesús dice: vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón. Y oigan esta declaración tan hermosa de nuestro Señor: y encontrarán descanso para su alma. ¡Qué belleza! Encontrarán descanso para su alma. Porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Hermanos, la fe en Dios, la fe que tú y yo tenemos en Dios es totalmente compatible con el coronavirus, con cualquier pandemia y con cualquier enfermedad. El cristianismo afirma que Jesucristo es Dios encarnado. Nuestra fe proclama eso, que Jesucristo es Dios encarnado. Si Jesucristo es Dios encarnado, entonces estamos diciendo que el Creador se hizo un ser humano. Y en el centro del mensaje cristiano está la muerte de Jesucristo en una cruz a las afueras de Jerusalén. Y uno se hace esta pregunta: si Jesucristo es Dios encarnado, ¿qué estaba haciendo en una cruz? El Dios encarnado, el Dios que se hizo humano, ¿qué estaba haciendo en una cruz? Bueno, hermanos, entre muchas otras cosas, significa que lo que Cristo hizo en esa cruz es que ese Dios no se mantuvo alejado del dolor ni del sufrimiento humano, sino que Él mismo lo experimentó. Eso fue lo que hizo Cristo en esa cruz, entre muchas otras cosas. Por lo tanto, querida iglesia, los cristianos no somos personas que hemos resuelto el problema del dolor, que hemos resuelto el problema del sufrimiento, ni hemos resuelto el problema del coronavirus, sino que somos personas que hemos decidido amar y confiar en un Dios que también ha sufrido y que es un Dios que ha sufrido por nosotros. Somos personas que hemos decidido amar y confiar en un Dios que también ha sufrido y que ese Dios también ha sufrido por nosotros. Por eso, hermanos, es que la abundancia de los sufrimientos que soportó el apóstol Pablo durante toda su vida reveló también la abundancia de la consolación que recibió de Dios.
Por eso es que en los versículos previos a este pasaje de estudio que nosotros tenemos, es decir, en 2 de Corintios capítulo 1 del verso 3 al verso 7, Pablo hace una completa descripción del consuelo y la consolación y la misericordia que ha recibido de Dios en medio de todo su sufrimiento, en medio de todas las pruebas. Y eso lo ha hecho para poderse identificar con quienes son afligidos y con quienes sufren. Porque realmente eso es así. El hecho de que Pablo haya pasado por estas pruebas sostenido por el Señor fue lo que capacitó al apóstol para dirigirse a los afligidos y llevarlos hacia el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Sin embargo, hermanos, esa es solo la mitad de la historia. Si la muerte en la cruz hubiera sido lo último que Jesús hizo, nunca habríamos escuchado de él. Pero ese no es el final. El mensaje que ha cautivado al mundo desde el primer siglo fue que Jesús venció la muerte, fue que Jesús resucitó, y es que Jesús será el juez supremo de toda la humanidad. De manera, hermanos, que el coronavirus, el COVID-19 y todas las plagas que estén por llegar sobre este mundo dejarán en algún momento de la historia de existir, pero la corona de justicia que se les dará a aquellos que aman al Señor Jesús nunca perecerá ni nunca se va a desvanecer. Y quiero terminar con esto, hermanos. ¿En dónde encontramos paz en medio de la tormenta? Solamente en Jesús. ¿En dónde encontramos paz en medio de nuestras luchas y en medio de nuestras aflicciones? Solamente en Jesús, hermanos. ¿En dónde encontramos paz en medio de esta pandemia? Solamente en Jesús. Solamente en Jesús, la roca con mayúsculas en la que tú y yo estamos parados. Y sabes, esa roca nunca, óyeme bien, iglesia, esa roca nunca, pero nunca se moverá. Entonces, la cuestión para todos nosotros es esta: ¿vamos a confiar en Dios? ¿Vamos a confiar en su Hijo Jesucristo? ¿O vamos a confiar en nuestras capacidades? Vamos a confiar en Dios, vamos a depender en Dios, o vamos a confiar en nuestras capacidades. Y con esa pregunta quiero darle paso a la oración final, porque quiero que revises tu caminata de fe, revises tu experiencia de vida cristiana, y a la luz de cómo la estás viviendo, a la luz de cómo la estás llevando, a la luz de lo que estás creyendo, respondas esa pregunta: ¿cómo voy a vivir mi fe cristiana? ¿Dependiendo de Dios o dependiendo de mí mismo? Oremos, hermanos. Bendito y amado Padre nuestro, reconocemos, Señor, que esta pandemia sucedió para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en ti, Señor, que resucitas a los muertos. Desde nuestra frágil humanidad entendemos que no podemos evitar la muerte, Señor, pero tú, mi Dios, sí puedes resucitar a los muertos. Confiar en ti, bendito Dios, no significa quedarnos con los brazos cruzados. No, más bien significa, Señor, que el objetivo de todo lo que nosotros hagamos, de todos nuestros actos, eres tú, Señor. Y francamente, Padre, no es mucho lo que hayamos hecho, más bien es tu gracia que está con nosotros, Señor.
Esta pandemia nos ha llamado a convertirte, bendito Señor, en la realidad más importante de nuestras vidas. Porque ciertamente, Dios, nuestra vida depende más de ti que del aire que respiramos. Aunque a veces, reconozco, nos quitas ese aire para empujarnos a buscarte. Señor, que nos baste solo tu gracia, porque tu poder se perfecciona en nuestras debilidades. Si hemos de alardear sobre algo, que sean esas debilidades para que permanezca en nosotros el poder de Cristo. Bendito Dios, ayúdanos a ver la belleza de Cristo. Ayúdanos a apreciar tu hermoso Hijo como nuestro mayor tesoro. Y ayúdanos a mostrar al mundo que Jesucristo es mejor que la salud y que la vida. Concédenos, Señor, la capacidad de indignarnos cuando despreciemos tu gloria. Señor, inclina nuestros corazones hacia tu palabra, hacia tu Hijo y hacia tu camino. Llénanos, Señor, de valentía y de compasión. Haz que tu nombre sea reconocido por la forma en la que sirve tu pueblo y por la forma en la que sirven tus pastores. Y bendito Dios, extiende tu mano y obra un gran despertar por el bien de este mundo que perece, Señor. Y en tu gran misericordia, en tu bendita misericordia, Señor, dile a estos huesos: vivan, vivan. Y haz, Señor, que los corazones y las almas de millones vean claramente el infinito valor de tu Hijo Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.